Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda, somos familia, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que queremos orar por ti. Tenemos el tema en este mes de febrero con la serie Di no a la violencia. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y el hermano José Augusto López estaremos con ustedes compartiendo el tema mala interpretación. Estamos hablando acerca de la violencia. Algunas personas no pueden entender el porqué del abuso. ¿Por qué la gente abusa de otros? ¿Por qué lo hace? Luego llegamos a pensar, bueno, ¿y el que está recibiendo la violencia, por qué lo acepta? Déjeme decirle que dentro del corazón de cada persona existen tres necesidades emocionales dadas por Dios. La primera necesidad es la necesidad de ser amados. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa necesidad dentro de nuestro corazón, el de ser amados. Es muy agradable saberse amado por sus padres, por sus hermanos, por sus familiares. Si usted está casado, pues por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Por eso es bien importante que usted le diga a sus hijos que los ama. Todos los días abrácelos y dígales, te amo. Muy importante esta necesidad de ser amado. Otra de las necesidades que Dios ha puesto en nuestro corazón es la de ser reconocidos. A todos nos gusta que nos reconozcan en lo que hacemos, en lo que somos y en donde estamos. Nos gusta ser reconocidos. Reconozca a sus hijos. Reconozca el trabajo de su esposo cuando llega a casa. Reconozca el trabajo de la esposa, porque el estar en casa haciendo las labores del hogar, pues también representa un trabajo. Dele el reconocimiento a su esposa, dele el reconocimiento a sus hijos cuando traen buenas calificaciones a casa. Sí, la tercera necesidad es la de sentirse seguros. Estos últimos años hemos visto cómo la violencia en nuestro país ha aumentado. Ahora hasta tenemos miedo de ir a trabajar a veces. Y es una necesidad el de sentirnos seguros. En ocasiones tratamos de llenar esas necesidades pues en forma ilegítima o ilegal. Aquel que es violento abusa de su víctima para sentirse reconocido. La víctima muchas veces permanece en la relación con el abusivo para sentirse segura, ya sea porque siente que no puede vivir sin él o porque le aterra que la violencia aumente si se atreve a dejarlo. La solución de parte de Dios es que ambos y todos necesitamos buscar a Dios para que Él llene nuestras necesidades más íntimas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si tiene una Biblia en casa, busque por favor ahí en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 58, verso 11. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías Él saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Tal vez usted este día está teniendo problemas ya muy serios en su matrimonio. Busque ayuda, busque a Dios, busque una iglesia donde puedan darle consejería. Pero, ¿por qué alguien elige la violencia? Bueno, muchas veces porque es un comportamiento impulsivo. Es decir, de repente se pone violento. Hay que tener mucho cuidado. Otras veces intervienen las drogas o el alcohol. Una persona alcoholizada o una persona drogada no sabe lo que está haciendo, no sabe la intensidad que puede tener el ponerse
violento, así es que tenga mucho cuidado si usted está pasando por algo de esto en casa. Otras veces la violencia es producida o provocada por enfermedades mentales. Hay gente que tiene problemas mentales, no se ha dado cuenta, no se ha puesto atención y puede llegar a ser muy violento. Hay que tener mucho cuidado con estas personas. Otra causa de la violencia es el odio o la venganza. Hay personas que guardan muchas raíces de amargura en su corazón y lo que quieren es vengarse. Eso es lo que quieren. Sienten tanto odio por aquella persona que quieren llegar a hacerles daño. Tenga mucho cuidado. Pida ayuda profesional. Pues manténgase alerta si usted está en una relación con alguien que es violento. Busque ayuda lo antes posible, antes que sea demasiado tarde. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, muy buenos días. Qué bendición estar todos juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la serie Di no a la violencia y el tema mala interpretación. Familia, ¿qué es una mala interpretación? Es una equivocación en el entendimiento de algo. Equivocación, tergiversación, interpretar a algo o a alguien de forma incorrecta. También es el acto de formarse una idea errónea de algo que se lee o se dice o se hace. También es entender o interpretar algo de modo incorrecto o erróneo, especialmente su significado o sentido. Ahora veamos qué es el abuso. Tratar mal, injuriar, atropellar. Se abusa de la amistad, de la confianza, del poder que se ejerce, de la posición. Se abusa del indefenso, del vencido. Y en el matrimonio, aquí el abuso del esposo hace más que solo dañar el cuerpo de su mujer y afectar su mente. El dolor va mucho más profundamente, destruye su corazón y la víctima nunca vuelve a confiar en nadie. Cuando en el matrimonio existe el maltrato de uno de los cónyuges, como en este caso, del abuso del esposo hacia su esposa, si son creyentes tal vez no hayan tenido ese tiempo de la lectura de la palabra para ser instruidos por Dios, ya que en Efesios 5:28 nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El apóstol Pablo explica que Cristo es cabeza de la iglesia, así como el esposo es cabeza de su mujer. Nadie odia su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, la nutre y la atesora, así como Cristo a la iglesia. También tenemos el recurso de la oración para que el Señor nos saque del malentendido que provocó esta situación. Salmo 119, 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Definitivamente que le llega el clamor de sus hijos y le dará el entendimiento para arreglar cualquier situación. A ella para respetar a su marido y a él para amarla como Dios lo manda. Lucas 25:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, así como les abrió el entendimiento a sus discípulos para que se acordaran de lo que les había dicho con anterioridad cuando estaba con ellos. Así cuando vamos a su palabra, Él nos instruye y nos guía sobre todo en el matrimonio, que Él instituyó para amar a la esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Infortunadamente, esta clase de herida no sana por sí misma con el paso del tiempo
y ningún tipo de acciones positivas pueden restaurar el sentido de seguridad de ella, porque ha sido violentada por el hombre que ama. Proverbios 15:14a dice: el corazón entendido busca la sabiduría, y nuestro Dios es sabio para solucionar cualquier problema en el matrimonio. Así que solo hay uno, Jesucristo, que puede proveerle un refugio eterno. A través de su Hijo Jesucristo, Dios ofrece esperanza y salud a todos los que están heridos y cargados. Su senda para sanar tal vez sea larga y quizá usted no se sienta segura hasta que llegue a la gloria. Pero Dios ha prometido guiar y consolar a todos los que creen en Jesús. Si usted entrega su corazón al Señor Jesús, Él siempre caminará a su lado. Nunca más tendrá que pasar un día de temor y dolor a solas. En Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesús hizo este llamado a todos los que estáis trabajados, o sea, extenuados, y cargados, o sea, sobrecargados, para que vinieran a Él. El cansancio de la gente se debía a que llevaban la carga del pecado y sus consecuencias. 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En lugar de esto debían venir a Jesús y compartir su yugo con Él, colocándose ellos mismos bajo su yugo y aprendiendo de Él. Hallarán descanso para sus almas de las cargas del pecado. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Al tomar el yugo de Jesús, llegarían a ser verdaderos discípulos y se le unirían en la proclamación de la sabiduría divina. Aprender de Él es ser su discípulo. Servir al Señor no es una carga, porque Él, en contraste con los que le rechazaron, es manso y humilde de corazón, intercambiando sus pesadas y agobiantes cargas por su yugo y carga que, en contraste, son fácil y ligera respectivamente. Familia, ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos, porque en Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes. Familia, necesitamos orar por conocer su palabra para saber cómo debemos conducirnos en nuestro matrimonio y erradicar la violencia de nuestros hogares, ya que no va de acuerdo con las enseñanzas del Señor, sabiendo que obtendremos su respuesta porque deseamos glorificar su nombre en la armonía de los hogares cristianos que honran su nombre. Les recuerdo que pueden compartirnos sus peticiones de oración al WhatsApp 811-590-9879. Y también les recuerdo que Pedro ya está listo para continuar. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos adelante con este tema tan interesante. Di no a la violencia, una mala interpretación. Muchas veces las personas, y sobre todo aquellos que son creyentes, cristianos, llegan a pensar que si Jesús sufrió maltrato, pues ellos también deben sufrirlo para parecerse a Él. Muchas mujeres piensan de esta manera. Pero déjeme decirle que si usted quiere parecerse a Cristo, primero debe saber que el Evangelio nos dice que en muchas ocasiones Jesús escapó de sus enemigos. Trataron de hacerle daño, pero Él se escapaba. Es claro que Cristo no aceptó de ninguna manera el abuso en forma indiscriminada. No obstante, cuando llegó el momento de morir para poder quitar los pecados del mundo, Cristo, quien no había cometido pecado, decidió dar su sangre para pagar por el precio del perdón de nuestras iniquidades. Decidió hacer ese sacrificio de entregar su vida para poder darnos vida a nosotros. Dice la palabra de Dios, si usted tiene una Biblia en casa, el Evangelio según San Juan, capítulo 7:1 y el 10:39 dice: después de estas cosas,
Andaba Jesús en Galilea, pero no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó. ¿Qué podemos ver en la palabra de Dios? Bueno, Dios no está de acuerdo con la violencia. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro en nuestras mentes. Pero cuando una persona es violenta, pues, ¿dónde aprendió esa violencia? La gran mayoría de las personas que son violentas hoy en día lo aprendieron en la infancia, a través de la observación o la presencia. Fueron presentes cuando alguien utilizó la violencia. Muchos de ellos sufrieron abuso físico. Es una forma de desquitarse de la vida violentando a otros. Otros más lo aprendieron pues viendo televisión, tantos programas con violencia física, y estos niños aprendieron la violencia. Incluso en la escuela también hay violencia y ahí también muchos aprendieron. ¿Qué debemos hacer si usted está pasando por una situación de violencia y usted es víctima de la violencia en casa? Bueno, número uno, hay que escaparse del abusivo. Definitivamente, tenemos que tomar una decisión y sabemos que las decisiones fuertes van a doler, pero hay que hacerlo. Escape del abusivo. No dude en buscar ayuda. No dude en buscar ayuda. Primero, busque ayuda en Dios, pero también busque ayuda con las autoridades. Busque ayuda con los profesionales, que le va a servir de mucho. Usted debe conocer sus derechos. Nadie, absolutamente nadie debe ser abusado. Absolutamente nadie debe sufrir violencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué debemos hacer si estamos de pronto con una agresión? Alguien nos quiere agredir, nos quiere dañar. Bueno, número uno, mantenga la calma, tranquilo. No responda a la agresión, no responda a agresión con agresión, porque esto va a hacer que suba de volumen, de intensidad. Guarde distancia, haga distancia entre el agresivo y usted. Busque la salida para que usted pueda salir pronto de ese lugar y de esa situación. Pida ayuda. Decíamos hace rato, no dude en buscar, pedir ayuda. Y por último, notifique a las autoridades. Ya cuando esto se salió de control, es necesario poner una denuncia. Pero de aquí surge una pregunta, pues muy importante. ¿Puede una persona agresiva cambiar? ¿Será posible que una persona que ha sido agresiva durante toda su vida pueda cambiar? Bueno, le tengo buenas noticias. La respuesta es sí. Número uno, buscando a Dios. Aquella persona que es agresiva, pues no tiene a Dios en su vida. Y lo primero que tiene que hacer es reconocer que hay un problema, reconocer que es violento, que es agresivo, y después refúgiese en Dios. Entregue su vida a Dios. Entréguele esa situación de violencia a Dios. Dios cambia vidas. Dios cambia corazones. Pero también hay médicos profesionales, psicólogos, psiquiatras, que también pueden ayudar y son de gran ayuda. Búsquelos. Y ellos, pues a través de la medicina, a través de los procedimientos que ellos conocen, pues van a ayudar a todas aquellas personas que han sido violentas durante toda su vida. Muchas gracias por escucharnos, hermano José, adelante. Gracias, Pedro, por lo que nos compartes. Y a ustedes, familia, por acompañarnos hasta el final. Y continuamos con la serie Di no a la violencia y el tema mala interpretación. Familia, estamos con el tema mala interpretación. Vayamos a la palabra y veamos el siguiente ejemplo. Primera de Pedro 2:19. Porque esto merece aprobación si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Razonamiento. Aquí en este versículo nos dice que hemos sido llamados a padecer injustamente. Por tanto, las esposas deben aceptar este sufrimiento como aprobado por Dios. Respuesta. El contexto de este pasaje señala al sufrimiento que viene a causa de la conciencia delante de Dios, que se refiere al rechazo,
humillaciones y críticas por causa de la fe. En ocasiones se nos llama a soportar cuando Dios no nos proporciona un medio de escape. Sin embargo, el Señor no llama a los creyentes a que sigan un estilo de vida de maltrato continuo. Los hombres que maltratan a sus esposas lo hacen por su impiedad. Dios manda a los esposos a amar a sus mujeres y respetarlas. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pablo exhortó a los esposos cristianos a dar dos regalos de amor, comprensión y respeto. Las palabras sabiamente, de acuerdo al conocimiento o con entendimiento, subrayan de que los esposos deben comprender y ser considerados con las necesidades espirituales, emocionales y físicas de sus esposas. También explicó la responsabilidad del esposo de proteger y cuidar a su mujer, como también Cristo hizo con la Iglesia. Asimismo, los maridos deben tratar a sus esposas dando honor como a vaso más frágil. Se refiere a la debilidad física o emocional, porque las mujeres son coherederas de la gracia de la vida junto con sus esposos. Si Pedro se estaba refiriendo a los maridos cristianos cuyas mujeres eran cristianas, entonces la gracia de la vida podría referirse a la salvación. Romanos 8:17. Sin embargo, si la exhortación va dirigida a los esposos cristianos cuyas mujeres no lo eran, como en 1 de Pedro 3, 1 y 2, fue escrito a esposas con maridos no salvos. Entonces la gracia de la vida se refiere a compartir el regalo de la vida física juntos. También añadió que los maridos que no tratan a sus esposas con consideración y respeto no pueden esperar que sus oraciones sean contestadas. Santiago 3:13 dice: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Santiago formuló la pregunta retórica: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Sabio describe a una persona con discernimiento moral y habilidad en los asuntos prácticos de la vida. Entendido se refiere a la persona intelectual y a la agudeza científica. Si es así, que lo muestre. Este es un caso en que se aplica la frase diciendo y haciendo. La sabiduría no se mide mostrando y mencionando los títulos académicos, sino por los hechos. No es asunto de adquirir la verdad en conferencia, sino de aplicarla a la vida. La buena conducta y las buenas obras se reflejan mejor en la humildad de la sabiduría y la sabia mansedumbre. El hombre verdaderamente sabio es humilde y un esposo amante. Salmo 32, 8, 10 y 11 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. David también aconsejó a otros a someterse al Señor antes que el Señor los obligara a hacerlo, y a confesar su pecado de manera voluntaria debido a las palabras: sobre ti fijaré mis ojos. Aquellos que confían en el Señor experimentarán su misericordia y podrán cantar alabanzas a Jehová todos juntos como familia, esposa e hijos. Familia, llegó el tiempo de la despedida, agradeciendo su amable atención por acompañarnos hasta el final del programa. Y les invitamos al siguiente programa del próximo viernes, con el tema
corrija los malos entendidos. Reciban un saludo caluroso de todo el equipo de Suena Familiar y creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.